Buenas tardes, soy el estudiante Fernando Alan Cascante de la Universidad Estatal de Distancia. Actualmente estoy cursando por la carrera de Ingeniería Industrial y a continuación les presentaré la tarea 1 de Física 2. Esta se basa en la resolución de un problema, el cual dice así: considere una cuerda de longitud inicial la cual se encuentra tensa y sujeta por sus extremos en un brazo de una guitarra. Al tocar la cuarta cuerda, esta oscila a una frecuencia de 392 Hz, siendo este valor de frecuencia fundamental. Como primera pregunta nos dicen cuál puede ser la posible nota a la que se refiere la frecuencia de 392 Hz. Para esto necesitaremos utilizar una tabla de frecuencias de notas musicales, la cual podemos ver a continuación, y esta nos indicaría que estamos hablando de un sol. Continuando con la segunda y tercera pregunta, nos dice: la longitud de una cuerda se disminuye en un tercio. ¿Cuál es la nueva nota? A la vez nos preguntan: ¿y cuál es la frecuencia de la nota del punto anterior? Para esto tenemos que tener en cuenta que la longitud final va a ser igual a un tercio de la longitud inicial. Por ende sería la longitud inicial menos un tercio de la longitud inicial. Por ende la longitud final va a ser igual a a 2/3 de la longitud inicial. Y para responder la pregunta de cuál es la frecuencia, tenemos que tener en cuenta cuál es la relación que hay entre frecuencia y longitud, la cual es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. De modo que la frecuencia final va a ser igual a la frecuencia inicial multiplicada por la longitud inicial entre la longitud final. Anteriormente ya conseguimos la longitud final, por lo tanto vamos a sustituirlos, de modo que nos queda así. Y ahora vamos a cancelar las longitudes iniciales. Una vez que cancelamos las longitudes iniciales, nos queda que va a ser la frecuencia inicial por 3 medios. Ahora, anteriormente nos habían dado cuál era la frecuencia inicial, la cual es de 392 Hz, la cual es multiplicados por 3 medios, nos da 588 Hz. Y utilizando la tabla de frecuencias antes mencionada, concluimos que la nota va a ser un re. Continuando con las otras dos preguntas, nos dicen que al presionar un segmento del traste de la guitarra, la longitud se acorta a la mitad. Y también nos preguntan que cuál es la nota que corresponde, además de cuál es la frecuencia de la nota del punto anterior. De modo que se parece mucho a las dos preguntas anteriores. De modo que la frecuencia final va a ser igual a un medio de la frecuencia inicial. Ahora tenemos que replicar la relación entre frecuencia y longitud, lo cual es inversamente proporcional. Por lo tanto, la frecuencia final va a ser igual a la frecuencia inicial entre la longitud final multiplicada por la longitud inicial. De modo que sustituyendo la longitud final, tenemos que es un medio, que la frecuencia final va a ser frecuencia inicial entre un medio de la frecuencia inicial, la longitud inicial, multiplicado por la longitud inicial. Ahora, se cancelan las longitudes y se despeja, de modo que quedan 2 veces la frecuencia inicial. Sustituyendo valores, tenemos que nos da 784 Hz, que a la vez, volviendo a utilizar la tabla, tenemos que esto se refiere a un sol. Eso sería el problema. Muchísimas gracias por ver.